Una niña llevó 2 perros helados a su casa. A la mañana siguiente, la policía rodeó su casa. Nadie podía creer lo que había sucedido aquella noche de invierno. La pequeña Lilia solo quería salvar a 2 cachorros helados de una muerte segura. Los cubrió, los calentó, les dio esperanza, pero a la mañana siguiente la policía rodeó su casa. 3 coches, luces intermitentes, las voces de los agentes exigiendo que abrieran la puerta. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué habían venido? Esta historia comenzó con un simple acto de bondad, pero terminó de una manera que nadie esperaba. Todo empezó aquella noche, cuando la tormenta azotó la ciudad con una furia increíble. El viento aullaba con tal fuerza que parecía que iba a destrozar la casa. La nieve sepultó las calles, las ventanas, el porche. Lilia, de 8 años, estaba sentada en casa, escuchando la tormenta que rugía fuera. Sus padres ya se habían acostado. Su hermano pequeño respiraba suavemente en su cuna. Todo estaba en calma, pero de repente lo oyó. Un gemido quedo, casi inaudible, 2 voces lastimeras que se perdían en el aullido del viento. Lilia se quedó helada, su corazón latió más deprisa. Se levantó y se acercó a la puerta principal, la entreabrió un poquito y vio algo que cambió su vida para siempre. 2 cachorritos de pastor alemán estaban sentados en los escalones del porche, acurrucados el uno junto al otro. Su pelaje estaba cubierto de hielo. Las patas les temblaban, sus ojos suplicaban ayuda. Estaban tan congelados que apenas podían moverse. «Mamá, papá», gritó Lilia, pero la tormenta se tragó su voz. No esperó, no pensó, salió corriendo a la calle solo con los calcetines, agarró a ambos cachorros y los metió dentro. La puerta se cerró de un portazo tras ella. Una ráfaga de viento frío entró en la casa, pero Lilia ya estaba dentro con 2 pequeños moribundos en sus brazos. Los cachorros estaban helados, sus cuerpos apenas respiraban. Lilia los envolvió rápidamente en una manta calentita, se sentó en el suelo y empezó a echarles vaho, tal y como hacía su madre con su hermano. «No tengáis miedo», susurró con voz temblorosa. «Os salvaré, lo prometo». Lilia no durmió en toda la noche, ni un solo minuto. Se quedó sentada junto a los cachorros, vigilando cada una de sus respiraciones. La luz parpadeaba. La tormenta amenazaba con cortar la electricidad. En algún lugar a lo lejos, algo se estrelló. Pero Lilia no se movió de su sitio. Les dio leche tibia con una cuchara, gota a gota, secó su pelo mojado con un secador lenta y pacientemente, manteniéndolo a una distancia segura, y le susurró los cuentos de hadas que su abuela solía contarle. Sencillamente, no podía abandonarlos. Hacia las 4 de la madrugada, un cachorro abrió los ojos y le rozó la palma de la mano con el hocico. El segundo se le subió al regazo y se quedó dormido, olisqueando suavemente. Ya no temblaban. Se sentían a salvo. Confiaban en ella. Lilia sonrió a pesar del cansancio. «¿Sobreviviréis?», susurró. «Lo sé». Pero no sabía que la mañana le traería algo completamente distinto. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas, la ventisca por fin enmudeció. Las calles estaban cubiertas de montones de nieve. Todo estaba silencioso, tranquilo, en paz. Y entonces, unas luces azules y rojas destellaron tras la ventana. Lilia levantó la cabeza, se frotó los ojos cansados, miró por la ventana y sintió un vuelco en el corazón. 3 coches de policía estaban parados justo delante de su casa. Los agentes salían de los coches, hablando por las radios. Uno de ellos miraba directamente hacia la casa. «Que nadie salga. No abran la puerta». Resonó una voz potente. Lilia, presa del pánico, agarró a los cachorros y los escondió tras su fortaleza de almohadas y mantas. «Chitón», les susurró, «por favor, estad callados». Su madre entró corriendo en el salón, medio dormida y asustada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía?». Su padre ya corría hacia la puerta. Alguien llamó con fuerza. «Abraham, es la policía».
Urgente. El padre abrió la cerradura y 3 agentes entraron en la casa. Todavía tenían nieve sobre los hombros. Uno sostenía una fotografía, otro inspeccionaba la habitación con cuidado. Como si buscara pruebas. Lilia se encogió en un rincón, apretando a los cachorros contra su pecho. Se los van a llevar. Sé que se los van a llevar. El agente de mayor rango se acercó. Su rostro era serio, severo. Pero entonces exhaló y sonrió levemente, como si se quitara un peso de encima. Lilia, dijo con suavidad, no has hecho nada malo. Al contrario, has actuado con una valentía increíble. Le dio la vuelta a la fotografía. En ella aparecían 2 cachorros de pastor alemán, los mismos. Estos cachorros desaparecieron anoche, empezó a explicar. Los estaban trasladando de un centro de rescate a un centro especial de adiestramiento. El conductor de la furgoneta dio un volantazo para no atropellar a un ciervo en la carretera. El vehículo volcó y él quedó atrapado dentro durante varias horas. Cuando los equipos de rescate lo sacaron, los cachorros ya no estaban. Los buscamos toda la noche en medio de esta terrible tormenta. La madre de Lilia se llevó una mano a la boca. Su padre la abrazó por los hombros. El agente se agachó frente a Lilia. Les has salvado la vida. Si no los hubieras dejado entrar, no habrían sobrevivido a la noche. Lilia miró a los cachorros que tenía en brazos. Ellos la miraban con sus ojitos confiados. Es que no podía dejarlos en el frío, susurró. Precisamente por eso eres una heroína, respondió el agente. Pero su rostro se tornó más serio. Hay algo más que debes saber. El agente continuó lentamente, estos cachorros no son perros de refugio corrientes. Los estaban preparando para una misión muy importante. Lilia frunció el ceño. ¿Qué misión? Son futuros perros de terapia, explicó entonces. Están entrenados para ayudar a niños que han sobrevivido a cosas terribles. Niños que perdieron a sus padres, niños que sufrieron abusos. Niños que tienen miedo de dormirse por la noche. A estos cachorros se les enseña a estar cerca cuando no hay nadie más. A ser la esperanza, cuando todo parece no tenerla. Lilia miró a las diminutas criaturas que tenía en las manos. Sus hocicos suaves, su aliento cálido, sus ojos confiados. Parecían tan indefensos, pero estaban destinados a algo grande. Su madre le puso una mano en el hombro. Cariño, no solo has salvado a 2 cachorros, has salvado la esperanza para muchos otros niños. Su padre incluso se secó las lágrimas. Los agentes permanecieron en silencio, conmovidos por el momento. Tenemos que llevarlos al veterinario, dijo el agente de mayor rango. Comprobar si tienen congelación, asegurarnos de que están bien. Lilia abrazó a los cachorros con más fuerza. ¿Y después? ¿Qué pasará después? El agente sonrió. Luego continuarán su adiestramiento, se convertirán en quienes deben ser. Pero se inclinó más hacia ella. Querrán verte. Los perros de terapia nunca olvidan a quien les salvó la vida. ¿Lo prometes?, susurró Lilia. Su voz temblaba. Lo prometo. Lilia se levantó despacio, se acercó a los agentes y miró a los cachorros a los ojos una última vez. Sed fuertes, dijo en voz baja. Otros niños os necesitan. Sois especiales. Besó a cada uno en la frente y se los entregó al agente. Cuando se llevaban a los cachorros al coche, uno de ellos gimió lastimeramente. Lilia corrió tras ellos. Os volveré a ver. ¿Verdad? El agente se volvió y asintió. Esto no es un adiós, Lilia. Es solo el principio. Los coches se marcharon. Las luces azules se apagaron. La calle volvió a quedar en silencio. Lilia se quedó en el porche, mirando cómo se alejaban. La nieve seguía cubriéndolo todo. El frío le pellizcaba las mejillas, pero por dentro, algo cálido ardía, algo importante. Había salvado una vida, 2 vidas, y eso importaba.
Las semanas pasaron lentamente. Cada día, Lilia se despertaba y lo primero que hacía era mirar el buzón. Nada. Cada noche rezaba antes de dormir: por favor, que estén bien. Guardó la manta con la que había envuelto a los cachorros, sin lavarla. Olía a ellos. Ese olor le recordaba que había hecho algo real. Sus amigos del colegio le preguntaban: ¿es verdad que la policía fue a tu casa? Lilia asentía. Salvé a 2 cachorros. Vaya, eres una heroína. Pero Lilia no se sentía como una heroína. Solo sentía un vacío. Los echaba de menos. Sus hocicos cálidos, sus suaves resoplidos, la forma en que la miraban como si fuera el mundo entero. Y entonces, 3 semanas después, un sábado cualquiera, una furgoneta se detuvo frente a la casa. Lilia estaba jugando en el jardín, construyendo una fortaleza de nieve, cuando de repente oyó el ruido de un motor, levantó la cabeza y lo vio a él, a aquel mismo agente. Salió del coche, sonriendo, y con él estaban ellos, los 2 cachorros, sanos, crecidos, con el pelo brillante, moviendo la cola tan rápido que parecía que iban a despegar. El agente soltó las correas. Los cachorros corrieron hacia ella. Lilia cayó de rodillas. Se abalanzaron sobre ella con besos, chillidos, alegría, lamiéndole la cara, pisoteándole la chaqueta con las patas, gimiendo de felicidad. Lilia reía y lloraba al mismo tiempo. ¿Me recordáis? ¿Os acordáis de mí? El agente se acercó. Claro que se acuerdan. Al fin y al cabo, tú los salvaste. Lilia los abrazó a los 2 con fuerza, con tanta fuerza como si temiera que volvieran a desaparecer. Señorita Lilia, dijo el agente solemnemente, el programa tiene una petición para usted. Lilia levantó la cabeza, sin soltar a los cachorros. Quieren que ayudes a adiestrarlos. Los cachorros confían en ti. El programa confía en ti. Eres especial para ellos. A Lilia se le abrieron los ojos como platos. ¿Yo? Pero si solo soy una niña. El agente se agachó a su lado. Eres una niña que no tuvo miedo de actuar, que vio a alguien que necesitaba ayuda y no pasó de largo. Ese es el corazón de un héroe. Y los perros de terapia necesitan héroes. Los cachorros apoyaron la cabeza en su regazo, observándola con ojos devotos. Lilia se enderezó, sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no era solo una niña pequeña. Era alguien importante, alguien que podía cambiar vidas. Acepto, dijo con firmeza. Y a partir de ese día, comenzó una nueva historia. Lilia empezó a ir al centro de adiestramiento todos los sábados. Al principio, simplemente le enseñaron a sujetar bien los juguetes para los perros, a elogiarlos correctamente, a ser paciente cuando se distraían o se cansaban. Pero los adiestradores no tardaron en notar algo inusual. Los cachorros, que ahora se llamaban oficialmente Tormenta y Esperanza, escuchaban a Lilia mejor que a nadie. Cuando ella los llamaba, corrían sin dudarlo. Cuando decía, sienta, se quedaban quietos al instante. Cuando estaba triste, se acercaban y apoyaban la cabeza en sus rodillas. Esto es poco común, le dijo un día el adiestrador jefe a sus padres. El vínculo entre un humano y un perro es algo delicado. No se puede crear artificialmente. O existe o no existe. Su hija y estos cachorros lo tienen. Su madre sonrió con orgullo. Su padre abrazó a Lilia por los hombros. Siempre supimos que era especial. Pasaron los meses. Tormenta y Esperanza crecieron, volviéndose más listos, más tranquilos, más seguros de sí mismos. Y Lilia creció con ellos. No solo en altura, creció por dentro, volviéndose más fuerte, más sabia, más amable. Aprendió que la bondad no es debilidad, es fortaleza. Que la paciencia es más importante que la rapidez, que el silencio a veces dice más que las palabras. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Trajeron al centro a un niño de 9 años. Se llamaba Marcos. No hablaba en absoluto.
Desde el día en que sus padres murieron en un accidente de coche 6 meses atrás, los psicólogos lo habían intentado todo: juegos, dibujos, música, conversaciones, nada funcionaba. Marcos simplemente se sentaba, vacío, silencioso, congelado en algún lugar profundo de su ser al que nadie podía llegar. Su abuela lloraba todas las noches. Era un niño tan alegre. Ahora no sé dónde está. Está aquí, pero se ha ido. Los especialistas decidieron probar un último recurso, la terapia con perros, y eligieron a Tormenta, a Esperanza y a Lilia. Aquella mañana, Lilia entró en la sala especial, luminosa, con alfombras suaves y juguetes. Tormenta y Esperanza estaban tumbados cerca, tranquilos y preparados. La puerta se abrió. Entró Marcos, delgado, pálido, con los ojos vacíos. Miró a los perros, a Lilia, y no expresó nada. Solo se quedó de pie junto a la pared. Lilia no lo apremió, no lo llamó. Simplemente cogió una pelota y se la lanzó a Tormenta. La perra la atrapó y se la trajo de vuelta. Esperanza meneaba la cola, esperando su turno. Marcos permanecía inmóvil. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Lilia siguió jugando, a veces riendo, a veces hablando con los perros. Muy bien, Esperanza, bien hecho, Tormenta. Y de repente, Esperanza se levantó, caminó lentamente hacia Marcos, se detuvo frente a él, y simplemente lo miró, sin pedir, sin exigir, tan solo existiendo. Marcos la miró durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, y entonces le tembló la mano. Extendió la mano despacio, tocó la cabeza de Esperanza, la acarició una vez, 2 veces. Tormenta también se acercó y se tumbó a sus pies. Y entonces Marcos se dejó caer de rodillas. Abrazó a Esperanza con fuerza, desesperadamente, como si se aferrara a la última esperanza del mundo. Lilia se acercó en silencio, se sentó a su lado, no dijo una palabra, solo estuvo allí, respirando junto a él, compartiendo su espacio. Tormenta apoyó la cabeza en el regazo de Marcos. Y de repente, el niño empezó a llorar por primera vez en 6 meses. Con fuerza, con dolor, profundamente, como si todo lo que estaba encerrado en su interior estuviera estallando. Los echo de menos, susurró con la voz rota. Echo tanto de menos a mamá y a papá. Lilia le puso una mano en el hombro. Lo sé, dijo en voz baja, lo siento mucho. Ellos no querrían que estuviera solo, sollozó. No estás solo, respondió Lilia. Estamos aquí. Tormenta y Esperanza están aquí, y no se van a ir a ninguna parte. Marcos asintió, llorando, abrazando a las perras, que no se movieron, que simplemente le daban calor, seguridad, comprensión. Lilia estaba sentada a su lado. Y en ese momento comprendió algo importante. Ser un héroe no consiste en salvar de forma ruidosa y espectacular. Consiste en sentarse en silencio con alguien que sufre. Consiste en no huir. Consiste simplemente en estar cerca y decir sin palabras, no estás solo. Estoy aquí. Cuando terminó la sesión, la psicóloga salió al pasillo y lloró de alegría. Ha hablado por primera vez en medio año. La abuela de Marcos se llevó las manos al pecho. ¿Qué ha pasado, cariño?, respondió la psicóloga. Sintió que le querían. Incondicionalmente. Unas semanas más tarde, la psicóloga habló con los padres de Lilia. Su hija tiene un don. No solo se le dan bien los perros, se le da bien la gente que sufre. Sabe cuándo callar, cuándo hablar, cuándo simplemente estar. Esto es increíblemente raro. Su padre miró a Lilia con orgullo. Siempre fue especial. Es más, continuó la psicóloga, nos gustaría que siguiera trabajando con Tormenta y Esperanza. No solo como voluntaria, sino como compañera permanente. Lilia no podía creer lo que oía. ¿En serio? ¿En serio? Los niños reaccionan ante ti igual que ante las perras. Eres parte de su curación. Desde ese día, Lilia se convirtió en una parte fundamental del programa.
Cada semana se reunía con niños nuevos, con los que habían perdido, los que tenían miedo, los que no creían que la vida pudiera volver a ser buena. Y cada vez, Tormenta y Esperanza estaban allí. Silenciosas, leales, cariñosas. Y Lilia, era simplemente ella misma, la niña que sabía lo que significaba salvar una vida y que ahora salvaba almas. Pasaron los años. Lilia creció, convirtiéndose de una niña pequeña en una adolescente. Tormenta y Esperanza también maduraron. Su pelaje se volvió más espeso. Sus hocicos, más sabios. Sus ojos, más serenos. Trabajaron con docenas de niños, en cientos de sesiones. Y Lilia siempre estaba allí. Se saltaba los cumpleaños de sus amigos para estar en las sesiones. Hacía los deberes en el coche de vuelta a casa. A veces sus padres se preocupaban. Cariño, todavía eres una niña. Deberías tener tu propia vida. Pero Lilia negaba con la cabeza, esta es mi vida, mamá. Soy feliz. Y era la verdad. No una felicidad ligera y despreocupada, sino una profunda, real. De esa que nace al saber que estás haciendo algo importante. Cuando Lilia cumplió 16 años, la Organización Nacional de Ayuda a la Infancia le concedió un premio especial por sus años de servicio. Por los cientos de niños a los que ayudó, por las miles de horas dedicadas a quienes sufrían. Ese día, estaba de pie en un gran escenario frente a cientos de personas. Tormenta y Esperanza estaban sentadas a sus pies. Sus hocicos se habían vuelto grises, pero sus ojos todavía brillaban con amor. Tenía 8 años, empezó Lilia a decir por el micrófono, cuando oía 2 cachorros congelándose en la tormenta. No pensé, solo actué. Pensé que solo los calentaría durante una noche. Miró a las perras. Pero ellas me calentaron a mí. Me enseñaron lo que significa amar sin condiciones, ser necesaria, tener un propósito. Su voz temblaba. Conocí a niños que lo habían perdido todo, niños que fueron traicionados, niños que pensaban que no merecían ser amados. Y cada vez, sentada a su lado, sentía lo mismo que aquella noche, que puedo cambiar el mundo. Aunque solo sea un poquito, pero de verdad. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por eso, si alguna vez oís una petición de ayuda, por muy silenciosa que sea, no paséis de largo. A veces, todo lo que se necesita para salvar una vida es abrir la puerta, tender una mano, quedarse cerca. La sala estalló en aplausos, pero Lilia no los oyó. Se dejó caer de rodillas y abrazó a Tormenta y a Esperanza, llorando sobre su cálido pelaje. Se salvaron mutuamente aquella noche y siguieron salvándose cada día. Marcos, aquel mismo niño que no hablaba, envió una carta. Queridas Lilia, Tormenta y Esperanza, quiero que sepáis que vuelvo a vivir. Hablo, río, incluso he hecho un amigo. Sigo echando de menos a mamá y a papá, pero ahora puedo recordarlos y sonreír, no solo llorar. Me enseñasteis que está bien estar triste y que el amor no muere. Gracias. Con cariño, Marcos. Lilia les leyó la carta a Tormenta y a Esperanza, sentada en el suelo de su habitación. Lo conseguimos, susurró. Ayudamos. Ellas le lamieron la cara, apoyaron la cabeza en su regazo. Y Lilia se dio cuenta de que aquella noche fría no fue un accidente. Fue el momento que lo cambió todo para ella, para ellas, para todos los niños que conocieron. El heroísmo no está en la ausencia de miedo, sino en actuar incluso cuando se tiene miedo. En ver el dolor y no apartar la mirada. 20 años después, Lilia, ya una mujer adulta, dirige el Centro Nacional de Terapia con Animales. Tiene su propia familia, un marido que apoya sus sueños y una hija de 8 años con las mismas trenzas claras que ella tuvo una vez. Una tarde, su hija le preguntó, «Mamá, ¿por qué ayudas a los niños tristes?» Lilia miró una vieja fotografía en la pared. Una niña pequeña con una chaqueta roja, con 2 cachorritos en brazos. Tormenta y Esperanza ya habían muerto hacía mucho tiempo, pero su legado seguía vivo. En cientos de perros adiestrados con amor, en miles de niños que volvían a creer en la bondad.
Porque una vez, dijo Lilia en voz baja, dos pequeñas criaturas me enseñaron que el amor es más fuerte que el miedo, que la bondad es más importante que la comodidad, que merece la pena luchar por cada vida. La hija la abrazó. Quiero ser como tú. Lilia la besó en la frente. Entonces recuerda una cosa. Cuando oigas una petición de ayuda, no pases de largo. Abre la puerta, tiende la mano, sé una luz en la tormenta. Aquella noche, cuando su hija se durmió, Lilia se quedó junto a la ventana. Nevaba en silencio, suavemente. En algún lugar lejano, en hospitales, orfanatos, centros de ayuda. Cientos de niños dormían profundamente gracias a perros adiestrados con amor. Gracias a un programa que empezó con una niña que no pasó de largo. El heroísmo no es grandeza. Es una elección. Una elección sencilla, silenciosa y valiente de actuar cuando es más fácil no hacer nada. Y esa elección no cambia una vida, cambia miles. Lilia sonrió entre lágrimas, apoyando la mano en el frío cristal. Gracias, tormenta. Gracias, esperanza, por todo. La nieve seguía cayendo silenciosa, delicada, como una promesa de que la bondad nunca muere. Simplemente se transmite de corazón a corazón, de la tormenta a la esperanza.